¿Qué es la seguridad de redes? El objetivo de la seguridad en redes es proteger la infraestructura y la información frente a amenazas externas. Actualmente y pues anteriormente la información se ha ido transmitiendo a través de dispositivos electrónicos y esto ha hecho también que sea susceptible a ataques y amenazas externas. Lo que propone la seguridad de redes es estandarizar o proponer protocolos en los que se resguarde y se proteja la información. La seguridad de redes se define al conjunto de estrategias y procesos que se diseñan para proteger a las entidades, a las empresas, a las grandes corporaciones de daños externos o internos. Los daños externos provienen de ya sea de otras empresas que se dedican a hacer daños a las empresas o también los daños internos se deben muchas veces por la desinformación o por la poca ocasión que pronto tengan algunos empleados. Hay varias características que comprenden la seguridad de redes, son varios elementos los que la componen, entre ellos se encuentra el firewall, que es un programa que hace como una capa, una capa entre el acceso a la información, entre el usuario y pues como tal la data como tal. Entonces lo que hace este es que las personas que no tienen, como por decirlo así, los permisos estipulados, no accedan a la información, sino cuentan como tal, como con sus credenciales de acceso. Es una capa que evita que personas ajenas accedan a información que en cierto modo sea confidencial. En uno de los elementos, entre estos están los sistemas de prevención, los IDPS, que lo que pretenden se instalan, es directamente seguido del firewall, que es como la primera capa que protege, trata de proteger la red. Entonces sigue como el IDPS, es como un segundo filtro que hace que los actores que no corresponden de pronto al entorno o no tengan derecho a acceder a la información, pues no accedan a esto. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se involucran estos IDS. Entonces aquí se ve cómo se encuentra una red privada, muestra su primer filtro que es el sensor IDS, que en ese caso sería, aparte del firewall, sigue el sensor IDS que hace de pronto como un validador como de permisos, logrando así que la persona acceda pues a la red interna corporativa, seguidamente cuando la persona pues hace digamos sus labores, pues lo que tenga que hacer, y hace como el envío como tal pues de sus datos. Hay un gestor IDS pues que se encarga como revisar que sí tenga como ese permiso de enviar y de proveer pues determinada información. Entonces va a seguir el contrafuegos y seguidamente pues según pues sea protocolo digamos de enviar a los servidores web para almacenar información ya sea en la nube. Y sucedería similar en estos entornos de nube, que también manejan y utilizan este tipo de protección IDS. También existen las de puerta de enlace segura. Esa tecnología de seguridad evita que el tráfico de red no autorizado ingrese a la red interna. Esto es más parecido, se podría decir que simular una VPN, que lo que hace es como crear un túnel seguro de una red de extremo a extremo que esté como resguardada y segura. Puede ser mediante una IP fija que sea como una puerta de enlace
fija para que los empleados de la compañía trabajen dentro de una red propia interna. Existen muchos más elementos que componen la seguridad de redes, que entre estos está la seguridad en la nube, que en este tema sí ha crecido de una manera muy grande. Ahí de por sí hay varias entidades que proponen manejar, mantenerse en temas iCloud. Hay entidades como Windows, como AWS, eh, y también puede ser, digamos, servicios de bases de datos como Oracle. Hay muchas entidades han optado por también trabajar en iCloud, en las nubes, en las nubes, proporcionando nubes privadas y públicas. Y en este caso las empresas, las grandes corporaciones, manejan pues sus nubes privadas y, y esto ha sido bueno porque los mismos proveedores de estos servicios, como por ejemplo, podemos nombrar a Microsoft Azure, maneja un paquete muy amplio de servicios, y entre ellos menciona pues la seguridad en la nube. Dentro de los elementos de la seguridad en redes, se presenta también lo que ya había mencionado, que son las redes privadas virtuales, las VPNs. Existen la prevención de pérdida de datos, los DLPs, y la gestión unificada de amenazas, que son más que todo como métodos preventivos, ¿no? Como de alertar al usuario cuando hay una posible amenaza cerca, frente al contenido que está revisando, frente a los lugares que está accediendo. Seguido este tema, va muy ligado, o nada se pensaría yo, la ciberseguridad. La ciberseguridad corresponde a la protección de los sistemas que van ligados a la Internet. Son varios, ¿no? No podemos decir solamente que en software, sino también hay hardware que se comunica y trabaja directamente con la Internet. Y la gran mayoría de los datos que tenemos están en la Internet, o por si actualmente ya todos manejamos lo que es almacenamiento en la nube. Entonces, lo que pretende la ciberseguridad es cómo proporcionar esas herramientas, o dar las instrucciones o los tips o los consejos de cómo no caer en estas trampas que muchas veces hacen los ciberdelincuentes o los hackers. Sí, ahí son determinados eh, factores los que determinan cuando una información está segura y cuando no. Depende también del software que se maneje, de la persona que lo maneja. Son muchos factores los que se involucran a la hora de proteger la información. Eh, Últimamente yo diría que desde que inició la Internet, todos hemos estado hemos sido susceptibles a un ataque, ¿no? Se empieza a escuchar más que todo desde los troyanos y demás. Y ya últimamente pues se han de pronto tecnificado mal los nombres, pero pues todos los tipos de ciberataques que han ocurrido, todos han sido con el fin de capturar información y hacer un uso pues indebido de ello. Entonces, aquí entre estos tipos existe uno, el malware criptográfico, en el cual lo que hacía es cifrar los archivos, y la persona pues no podría abrirlos y acceder a ellos. Muchas de las veces entre el- las personas se veían obligadas como a pagar una cuota para que sus archivos fuesen liberados. Hay otros en los que, como el bloqueador, que inhabilitaba el acceso a los archivos. Otro como el Dotsware, que es un tipo de ransomware que hacía copia
una copia ilegal de los archivos y pues cobraba por no publicarlos. Obviamente pues estas personas sabían de dónde de pronto a quién atacar para robar determinado tipo de información. También estaban los scareware, que es un tipo de software falso que se representaba mediante anuncios dentro de los equipos, indicando que el equipo tenía problemas y con eso pues como la persona se alertaba pensando que el equipo estaba fallando, procedía a descargar o hacer caso a estos anuncios, descargaba ese tipo de software y lo que hacía era pues capturar la información, capturar el equipo y demás. Entonces aquí hay algo muy importante y añadiendo aquí al anterior, aparece también el phishing, que muchas veces venía como disfrazado de correos que llegaban simulando ser entidades gubernamentales o entidades bancarias solicitando información de las personas. Y muchas veces la gente por inexperta accedía y proporcionaba la información que estos le solicitaban. Entonces, lo cual eso pues provocaba muchas pérdidas de dinero. Entonces aquí hay algo muy importante y es el cómo prevenir todos estos tipos de ataques. Eso abarca pues como muchos ítems. Estos al parecer pues son los principales por decirlo así. Y como primero es seguridad en la aplicación. Pienso que en este momento los desarrolladores, todos los que se encargan de desarrollar software, tienen que, aparte de que el software pues compra pues con lo prometido por decirlo así, de tener como en cuenta algo muy importante y es la seguridad, el cómo hacer que la seguridad sea, el cómo hacer que la seguridad en la aplicación sea la adecuada, ¿no? Entonces esto viene de, digamos, que personas tienen acceso a determinada información, qué certificados son los necesarios para poder ejecutar la aplicación, sí, proporcionar pues como ese ambiente seguro para manipularla. Seguido es la seguridad de la información. La seguridad de la información corresponde a qué personas estoy delegando o estoy proporcionando acceso a determinada información y si considera la persona o no qué tan delicada es, ¿no? Entonces eso corresponde mucho a los roles que tal vez desempeña cada quien en la empresa y hay que pronto limitar el acceso a determinado tipo de información. La seguridad de la red ya corresponde al tipo de los usos que hacemos de las herramientas, como mencionaba anteriormente, que para ello se crean la seguridad redes, donde te proporcionan firewall, los IDS, los VPNs, todo eso, el software que escanea la intrusión en la información, también como siguiente punto de la recuperación ante los desastres. En ese punto es muy importante que todas las empresas pues, que manejen grandes cantidades de información conozcan o tengan como un plan de contingencia en caso de un desastre, ¿no? Entonces, mantener un servidor en otro lado, no solamente depender de un solo servidor, eh, incluso hay servicios como los de Microsoft Azure que proporcionan a los usuarios servidores en otros países. Todo eso es como la manera en que las personas o las entidades deben resguardar y proteger pues, su información. Y como últimos elementos están de seguridad operacional y la educación del usuario final. Creo que esos van muy ligados porque la educación del usuario final es muy importante.
Yo creo que desde que una persona entra a una empresa debe ser avisada de qué está permitido y qué no está permitido hacer con la información. Claro está que dependiendo de su función, pues está de tener de por sí pronto sus restricciones o sus determinados tipos de acceso. Pero todo va muy ligado a la responsabilidad que tenga la persona. Y ese es el tema que les quería comentar sobre ciberseguridad y seguridad en las redes.